para poder concretar su respuesta sexual normal. O sea, si un paciente, digamos, tiene voyeurismo, la única manera de experimentar excitación y erección, incluso de repente, después de ver a esas personas que se masturba y llega a tener una eyaculación y un orgasmo, solamente lo puede realizar viendo a otras personas manteniendo relaciones sexuales o viendo a una persona desnuda sin que la otra persona lo pueda ver. Entonces adquiere carácter de exclusividad, eso recuerda, ¿ya? Y entonces requiere una circunstancia, una situación o un objeto particular. Por ejemplo, un objeto particular, muchas veces un varón solamente puede mantener una erección si es que de repente, utiliza algún tipo de, esto se llama, digamos, travestismo, ¿no? Travestismo fetichista. Por ejemplo, se puede poner la ropa interior superior de la mujer y solamente así adquiere excitación sexual, ¿correcto? Y pues con eso llega a excitarse y puede concluir la respuesta sexual con el orgasmo. Entonces, la gama de conductas parafílicas es amplísima, chicos. Recordar que se convierte en un trastorno, esto es lo que yo les estoy volviendo a repetir, cuando adquiere carácter de exclusividad, porque cualquiera de nosotros puede tener una fantasía parafílica, pero adquiere carácter de exclusividad, no. Entonces, una fantasía parafílica no adquiere carácter de exclusividad. Puedo tenerla en mi cabeza, o incluso la puedo llegar a tener con mi pareja, pero no está generando daño, ¿correcto? Eso, por favor, recuerden. Pues miren la gama de parafilias que existen. Por ejemplo, este es algo importante, la escatología telefónica, llamadas telefónicas obscenas. Hay personas, específicamente las parafilias se presentan con más frecuencia en quienes, a ver, en los varones, y casi la mayoría de veces se inicia en la adolescencia. Hay personas, por ejemplo, que solamente alcanzan la excitación sexual y el varón empieza a masturbarse solamente con llamadas obscenas. Tiene su pareja, quiere tener intimidad con la pareja y no obtiene una erección, ¿sí? O sea, adquiere carácter de exclusividad. Por ejemplo, el parcialismo, centrarse en una parte del cuerpo, como los pies, excluyendo a las demás. Ese es parcialismo. Y los más frecuentes son pues la pedofilia, el exhibicionismo, el fetichismo, el sadomasoquismo sexual. Hay también el voyeurismo, la coprofilia. Ahora, una actividad que muy frecuentemente se está dando dentro del sadomasoquismo es la hipoxifilia. Es decir, hacer experimentar a la otra persona que se está ahogando para experimentar placer, ¿correcto? La gama de parafilias es amplísima. Por ejemplo, necrofilia, cadáveres; zoofilia, con animales; clismafilia, experimentar solamente placer sexual cuando a uno le introducen enemas, ¿correcto? Es una gama, y van a ver cómo esto, incluso hay festivales de sadomasoquismo en San Francisco, ¿ya? No acá en San Francisco, en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, cuando una conducta parafílica se vuelve problemática, cuando va a afectar a terceros o al individuo, se consideran problemas de salud sexual y mental. Por ejemplo, en el exhibicionismo, ¿no? Un varón puede ir o en el froteurismo, por ejemplo. Un varón normalmente va, ¿ustedes se acuerdan? Hace poco había el monstruo del Metropolitano, creo. ¿Han visto esa noticia? Yo creo que tocaba a mujeres y se escapaba, ¿ya? Y eso es, por ejemplo, lo que sucede con el froteurismo, ¿no? Y son formas de excitación poco frecuentes, por eso es parafilia, paralelo a lo que es lo normal. Algunas de ellas son transgresoras de normas sociales, por ejemplo, la pedofilia, ¿correcto? La forma peculiar
fuente de excitación es necesaria ese carácter de exclusividad para que se presente. Son síndromes clínicos, siempre, la mayoría de veces, relacionados con un vínculo afectivo, ¿correcto? Con un vínculo afectivo. Y en algunas conductas parafílicas el vínculo interpersonal está ausente o desbalanceado. En ocasiones simplemente el paciente experimenta la fantasía y sustituye el acto. Ahí solamente estaríamos hablando de conducta parafílica, no estaríamos hablando de trastorno parafílico, ¿correcto? Y en algunos casos las conductas o actos son repetitivos, incluso se vuelven compulsivos. Y por lo general las conductas son rituales que se van sofisticando. El individuo, por ejemplo, un exhibicionista, busca lugares donde puede encontrar a una mujer o a un varón desprevenido, ya viene preparado para mostrarle sus genitales, le muestra los genitales y lo que le genera la excitación es probablemente el miedo que genera en la mujer o en el varón al momento de ver esa escena. Inmediatamente, ¿qué creen que hace? Escapa, va a un lugar y recordando justamente la experiencia, se masturba y obtiene excitación sexual. Ya, eso es, por ejemplo, en el exhibicionismo. Entonces, la conducta, era lo que les decía, la conducta parafílica por sí misma no justifica el diagnóstico de un trastorno parafílico, ni la intervención clínica, era lo que les decía. Muchos de nosotros podemos tener una fantasía que tenga contenido parafílico, muchos, ¿correcto? Pero al no llevarse la conducta, no estamos hablando de una parafilia, ¿correcto? Y el trastorno parafílico causa malestar, daño personal o riesgo de daño personal a otros o a terceros y requiere recibir diagnóstico y tratamiento. ¿Y cuáles las características a nivel epidemiológico? Tienden a ser, esto es lo que yo quiero que recuerden, exclusivamente, casi exclusivamente masculinas, ¿correcto? Pico de presentación inician casi la mayoría de veces, chicos, a inicios de la adolescencia, entre los 15 y 25 años. Son muy infrecuentes por encima de los 50 años. Y miren, por ejemplo, de 367 voluntarios, varones mayores de 40 años, 62% reportó una parafilia al menos una vez en su vida. Y por tal motivo es útil diferenciar conducta de trastorno parafílico. En el trastorno parafílico ya se adquiere el carácter de exclusividad y solamente se obtiene la excitación sexual con esa conducta. ¿Correcto? Recuerden, por favor, eso. Yo les puedo poner un caso clínico para que me diferencien qué es conducta y qué es trastorno. ¿Correcto? Un varón, por ejemplo, puede tener fantasías de, por ejemplo, someter a su pareja, golpearla, ¿correcto? Pero son fantasías. Pero cuando lo lleva y la pareja no consiente, ya estaríamos hablando de un trastorno, una parafilia, sadismo, trastorno de sadismo, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ir por un ejemplo 7, paciente varón de 25 años quien es enviado a consulta por un tribunal. La policía lo detuvo por enseñarle sus órganos sexuales a una trabajadora en un restaurante de comida rápida. Mientras la mujer le entregaba el pedido en el coche desde la ventana del mostrador, él le mostró sus genitales. Cuando la mujer se puso a gritar, él arrancó y se fue. La mujer pudo anotar la matrícula y llamó a la policía inmediatamente. Lo detuvieron a 1,5 kilómetros del lugar mientras se masturbaba en su automóvil. Durante la entrevista confiesa que lleva años mostrando sus genitales a mujeres desprevenidas. Le gusta mostrarse a las mujeres con pechos grandes de ser posible. Ya lo ha hecho varias veces en restaurantes o a las mujeres que pasan junto a su automóvil en los estacionamientos. Exhibirse ante mujeres desprevenidas para luego masturbarse es su actividad sexual favorita. Aunque tuvo una novia con la que mantenía relaciones físicas, el paciente se masturbaba a veces imaginando que se exhibe ante actrices famosas. A veces no puede controlar el impulso de exhibirse y conduce por ahí a ver dónde puedo hacerlo. Ha estado muy nervioso últimamente porque la policía casi me atrapa varias veces. Aunque no puedo dejar de hacerlo, es imposible. Niega tener otras conductas sexuales anómalas, trabaja a tiempo parcial y vive solo. Y a veces contacta con sus padres y rara vez con compañeros del trabajo. ¿Está adquiriendo carácter de exclusividad o no? Por supuesto. Entonces, ¿esto qué es? Es un trastorno de exhibicionismo. ¿Correcto? Entonces, en el trastorno de exhibicionismo
hay excitación, fantasías, impulsos o conductas sexuales provocadas por exponer los genitales a individuos desprevenidos. Entonces, esto va a generar en el paciente, más que todo esto, los pacientes con parafilias, chicos, ¿ustedes creen que van a llegar al psiquiatra de manera voluntaria? La mayoría de veces llegan por medio judicial, ¿correcto? Cuando cometen un delito, ¿correcto? Y causa malestar o deterioro psicosocial, esto más que todo en la parte legal, y puede haber, digamos, estas preferencias, ¿no? Exponer sus genitales a niños prepúberes o a individuos físicamente maduros, ¿no? Y estos especificadores no son necesarios que ustedes se lo sepan, ¿no? Porque muchas veces estas personas son recluidas en un penal y van a estar en un ambiente controlado donde no van a poder tener la oportunidad de realizar la conducta parafílica. ¿Sí? Vamos con el ejemplo 8. Un hombre de negocios de 50 años de edad refiere que le atraen las niñas pequeñas, cuando apenas tienen pechos y carecen de vello corporal. Sus cuerpos me excitan enormemente. Dice que siempre le han atraído las niñas. Su primer encuentro sexual, más o menos a los 16 años, fue con la hija de un vecino que tenía 9 años. Me excitaba al contrario que mis compañeras de clase. Empezó a tocarla y luego se desnudó, acariciándole los genitales, aunque ella trataba de apartarme. Entonces se masturbó frente a ella. Añade que cuando los padres de ambos se enteraron, los suyos lo castigaron, pero después taparon todo el asunto. Todos dijeron que los niños son curiosos y les gusta jugar. Dice que aunque ha tenido relaciones sexuales con mujeres adultas y está casado, siempre le han excitado mucho más esas niñas pequeñas. Se masturba periódicamente viendo pornografía infantil. Ha tenido relaciones sexuales con niñas por todo el país. Como sabrá, en algunas ciudades se puede conseguir niñas muy fácilmente. También ha viajado a otros países para practicar el sexo con niñas, porque es muy fácil conseguir niñas en algunos países. Las familias te las ofrecen por casi nada. Ha gastado todo su dinero en viajes para conseguir niñas y en pornografía infantil. La esposa se divorció al hallarlo masturbándose con pornografía infantil. No tiene amigos porque nadie me entendería. Tiene deseos irrefrenables de ver fotos en el trabajo y teme que lo despidan si se deja llevar y lo descubren. Esto es un trastorno de paidofilia o pedofilia. ¿Correcto? Entonces, igual, esa excitación, las fantasías, las conductas sexuales van exclusivamente dadas por el contacto con niños prepúberes. Y tiene que haber, esto también recuerden, tiene que haber una diferencia por lo menos de 5 años entre la víctima y el agresor, ¿correcto? Entonces la persona debe tener por lo menos 16 años o más en el momento del diagnóstico y al menos 5 años o más que el niño de interés sexual, ¿no? Exclusión en menores de 16 años. La mayoría de veces la atracción es por niños prepúberes, ¿no? Menores de 13 años. Y puede ser de tipo exclusivo, atracción solo hacia los niños, no exclusivo, atraído por hombres, atraído por mujeres o atraído sexualmente tanto por hombres como por mujeres. O también puede estar asociado al incesto, es decir, agredir sexualmente a uno de sus hijos. ¿Correcto? Y acá hay algo muy importante. ¿Quiénes conocen la historia de esto? ¿Cómo se llama la campeona olímpica de gimnasia rítmica? Simon. ¿Y quién es este señor? Es el médico del equipo estadounidense que justamente se descubrió que estuvo abusando de las integrantes del equipo de gimnasia y era médico. Y en 2018 Larry Nassar, ex médico del equipo nacional de gimnasia, fue sentenciado a un total de 360 años de prisión por múltiples crímenes de abuso sexual contra niñas y mujeres jóvenes a su cuidado, que incluyeron abuso sexual de menores y pornografía infantil. ¿Ya? Ahora, miren, yo he tenido varias novias, pero no es lo mismo, refiere un paciente. Es divertido al principio, pero me aburría luego de un tiempo con las relaciones. Nunca tuve el placer ni la excitación que obtengo cuando observo a los otros. La máxima emoción es cuando observo a mi vecina teniendo sexo con uno de sus novios,
o tal vez al observar a alguna mujer en su ventana cambiándose la ropa. Ninguna de ellas cierra completamente las cortinas, de modo que siempre hay un pequeño ángulo desde donde puedo ver dentro de las habitaciones si me ubico en la posición correcta. A veces doy un paseo e intento encontrar a alguien que no haya observado antes. Pensar en ello después también me excita, especialmente si estuve a punto de estar atrapado. Me doy cuenta del riesgo que estoy tomando y eso hace que mi corazón se acelere, así como también el resto de mi cuerpo. A veces recupero detalles complementarios cuando recuerdo lo que sucedió, especialmente detalles sobre haber escapado apenas o incluso ser visto. Y eso lo torna incluso mejor. Por supuesto, nunca me atraparon, hubiera sido horrible. ¿Qué es esto? Voyeurismo, un trastorno de voyeurismo, donde el paciente experimenta excitación, fantasía, impulsos o conductas sexuales al observar a una persona manteniendo relaciones sexuales o desnuda, ¿correcto? Y acá hay esto es justamente Lady Godiva y Tom el Mirón. Según la leyenda, Lady Godiva era justamente esposa del conde de Mercia en Inglaterra. Por las calles de Coventry empezó a caminar desnuda con el objetivo de que su esposo dejara de cobrar los impuestos a los pobres. Se ordenó a todos los habitantes del pueblo que permanecieran en sus hogares con las persianas bajas durante su recorrido a caballo en el siglo XI. Pero un sastre de nombre Tom hizo un agujero en la persiana para observar pasar a Lady Godiva. Desde entonces el término Tom el Mirón se ha aplicado a los individuos con trastorno voyeurista. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esto, no es de ahora. ¿Sí? Y vamos con el ejemplo 10. Aquí vienen las personas que han estado buscando el tipo correcto de dolor que sienten que se merece. No me pregunten por qué desean sentir dolor, no soy psiquiatra. Pero cuando nos han encontrado habitualmente no se van a otro sitio. Entre las cosas que hago que funcionan realmente rápido y bien están estas. Les coloco alfileres de gancho en los pezones o agujas en sus testículos. Algunos de ellos necesitan ver su propia sangre para poder tener un orgasmo. Todo el tiempo en el que ocurre una escena de tortura hay un diálogo constante. Yo le grito al hombre y le digo que es bastardo, que no sirve para nada, que esto incluso es demasiado bueno para él, que él sabe que se merece algo peor y comienzo a enumerar sus miserias. Siempre funciona, yo actúo muy fuerte y duro, pero en realidad soy una mujer muy sensible. Pero hay que cuidar la salud del individuo, no se le debe matar o hacer que sufra un infarto. Conozco otros sitios donde sé que han muerto algunos. Nunca perdí un cliente porque se muriera, aunque es posible que lo desearan durante mi tratamiento. ¿Esto netamente qué cosa es? Sadismo, ¿no es cierto? Pero la mayoría de veces va de la mano el sadismo con el masoquismo, ¿correcto? Y acá justamente está el trastorno de masoquismo sexual, ¿no? Excitación, fantasías, impulsos provocadas al ser humillado, eso es el masoquismo. Y al infligir dolor, eso me genera excitación, eso es sadismo, ¿correcto? Entonces, y acá justamente incluso está lo que les dije, ¿no? La asfixiofilia, excitación al impedir la respiración, que muchas veces ha terminado en fallecimiento de la pareja, ¿correcto? Solamente que, por ejemplo, yo los invito a que si hacen alguna tesis para graduarse, estudien trastornos psicosexuales, porque están presentes, chicos, están presentes. ¿Sí? Y miren, acá les traigo una imagen. ¿Qué creen que es eso? Es una celebración de sadomasoquismo que les decía, ¿no? Los festivales de la calle Folsom en San Francisco y Europa celebran el sadomasoquismo e invitan a las personas como estos participantes a mostrar sus atuendos de marca. Y esto es justamente del 2025, chicos. Es decir, es la bibliografía, ¿no? Y vamos con el tratamiento. Es difícil para un paciente con un trastorno parafílico, como les decía, que acuda a consulta por su voluntad. Va más que todo por motivación judicial, ¿correcto? O acuden obligados por problemas legales o judiciales. Y vamos a tener 3 niveles de atención.
Primero hay que dar psicoeducación, información sobre el trastorno al propio paciente, si es que tiene pareja, a la pareja, la familia y motivación para buscar actividades y conductas sexuales más saludables. Luego, psicoterapia, netamente terapia cognitivo-conductual para tratar de reestructurar cognitivamente esa fijación que tiene el paciente en que solamente obtiene placer sexual con esa mencionada conducta parafílica. ¿Sí? Y luego, psicofarmacológico, recuerden que los IRS disminuyen el deseo sexual. Entonces, IRS a dosis altas. No hay ningún fármaco aprobado para tratar las parafilias, ¿no? Se puede llegar hasta 80 miligramos. Y en casos resistentes se puede utilizar acetato de ciproterona o medroxiprogesterona para bajar los niveles de andrógenos. Y ahí pues hay bastante, ¿cómo decimos, no? Controversia, porque se acuerdan que para los violadores de niños, ¿no es cierto?, los agresores sexuales de niños, se planteó en algún momento la castración química, ¿correcto? Se planteó en algún momento. Y la castración química se hace pues con acetato de ciproterona, ¿correcto? Con acetato de ciproterona. No es que al paciente lo lleven a un quirófano y le hagan una orquitectomía radical, no, sino le dan. Entonces con eso disminuye, porque sí hay individuos que cometen delitos sexuales y también se reporta la eficacia de naltrexona de 25 a 50 miligramos por día. Y puntos clave en los trastornos parafílicos se dividen en 3 categorías según el estímulo que causa la excitación sexual. Excitación causada por objetos no humanos, ahí está el fetichismo. Yo solamente puedo mantener una relación sexual si tengo de repente con mi pareja, de repente un muñeco de Mickey Mouse. Si no está el muñeco de Mickey Mouse, no puedo mantener la relación. Eso es fetichismo, un objeto, ¿ya? Excitación causada o sufrimiento por humillación real o imaginaria de uno mismo o de otra persona. Acá está el masoquismo y el sadismo. Y finalmente la excitación causada por atracción sexual preferida hacia los niños está la paidofilia o la pedofilia. ¿Correcto? Y ahora vamos a ir a lo último, que es género y disforia de género. La imagen es bien ilustrativa, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar, ya sabemos qué es identidad de género, ¿no? Es el rol social, el constructo social. ¿Cómo nosotros aprendemos de que una niña tiene que llevar un vestido rosa y un niño tiene que utilizar camisa y tiene que utilizar pantalón? Yo no le voy a poner al niño un vestido rosa ni le voy a poner sombritas en su ojito, ¿no es cierto? ¿O sí? No es cierto. Ya, entonces el género es la diferenciación social de los dos sexos. Entonces, una definición que lleva implícito que uno mismo se perciba como mujer o como varón independiente de su anatomía, ¿correcto? Yo puedo tener los caracteres sexuales primarios y secundarios de un varón, pero yo me siento identificado con el género femenino. Y eso no me sucede desde ahora, me sucede desde que tengo 3 o 4 años. Recuerden que les expliqué, ¿no es cierto?, que la identidad ya se establece casi prácticamente a los 6 o 7 años. Entonces, se refiere a las características de las mujeres y los hombres definidas por la sociedad, porque la sociedad da el rol de género. Antes, por ejemplo, había menor cantidad de mujeres en una facultad de medicina, ¿correcto? O a veces había ciertas profesiones donde eran exclusivas de varones. Ahora no sucede eso, ¿no es cierto? Entonces, eso permite que estos roles y las relaciones que existen entre ellos es lo que se espera uno del otro en la parte del género y va a variar de acuerdo a una cultura y puede cambiar con el tiempo, ¿correcto? ¿Y qué es la identidad de género? Son esos sentimientos, los pensamientos o cogniciones que cada uno de nosotros va a tener por el hecho de ser mujer o hombre. Son de carácter subjetivo y está basado en convenciones sociales compartidas y organizadas por la colectividad
que reproduce, sanciona y acepta. ¿Correcto? ¿Por qué creen que, por ejemplo, se acepta más a una mujer transgénero? ¿Por qué creen que se ve, digamos, por justamente el machismo que existe en nuestra sociedad? A un niño, por ejemplo, varón que ha nacido anatómicamente con los caracteres sexuales primarios de un niño y que tenga disforia de género y se identifique con el género femenino y entre comillas se le dice afeminado, se lo segrega mucho más de la sociedad, o no, a diferencia de una mujer. ¿Se dan cuenta? Esa es parte más que todo cultural. Entonces, ¿cómo se desarrolla la identidad de género? Primero, tenemos el sexo biológico, ¿no es cierto? La parte de los caracteres sexuales primarios, esos caracteres dimórficos. El cromosómico más el anatómico. Posteriormente, el niño y la niña, aproximadamente a los 3 años, de acuerdo a los factores ambientales y la maduración neurofisiológica hormonal, a esta edad ya adquieren la identidad sexual, es decir, ese niño sabe que sus órganos sexuales, sus características sexuales primarias son de un niño y está identificado con su sexo. Y después, en la adolescencia, hay la maduración y se empieza a establecer el rol de género. Lo que se dice, es decir, lo que yo hago o digo para indicar a las demás personas que me estoy identificando como hombre o me estoy identificando como mujer, ¿correcto? Y la identidad de género es esa experiencia que cada uno de nosotros tiene privada del rol de género. Y la experimentación de la propia conciencia y la conducta. Es ese sentido de propia individualidad como hombre o mujer o ambivalente. ¿Sí? Y los términos en... Ahora, lo que yo quiero que recuerden, chicos, es que esto es lo normal. Hombre cisgénero, cisexual, es aquel que está conforme con el sexo asignado al nacer y su rol como varón. Tanto un hombre o una mujer cisgénero. Eso es lo normal. Ahora, hablamos, por ejemplo, de una mujer trans. Es una persona que está disconforme con el género masculino que le fue asignado. Es decir, una mujer trans físicamente es un varón, pero que desea ser mujer, desea obtener el rol de mujer y aparte de obtener el rol de mujer, desea también los caracteres sexuales secundarios y primarios de una mujer y va a buscar probablemente una cirugía de transición, ¿correcto? Lo mismo pasa con un hombre trans. Entonces, un hombre trans es una mujer asignada como mujer que se identifica con el género masculino. Pues, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a tener desagrado. Por ejemplo, empieza la pubertad, empieza su menstruación o empieza el desarrollo mamario. ¿Y qué creen que va a hacer para evitar, digamos, que se vean sus mamas? Las venda. 2, le incomoda o detesta su periodo menstrual. Y muchas veces, de manera, digamos, no médica, sin recomendación, empieza a utilizar testosterona. ¿Correcto? Eso es lo que hay que tener mucho. Y hay muchos términos, ¿no? Pero lo que yo quiero que recuerden son estas dos cosas. Hombre cisgénero, cisexual, que es lo más típico. No podríamos decir lo normal, lo más típico. Hombre cisgénero, cisexual, mujer cisgénero, cisexual y mujer trans y hombre trans, ¿ya? Y acá les he traído, miren esto, es como si fuera un espectro. Miren, acá tenemos los hombres cisgénero, aquellos hombres que se identifican con su género, son hombres desde el punto de vista de identidad sexual y se identifican con el género masculino. Ahora, acá hablamos de las minorías de género, miren. Acá arriba están las minorías de género, grado de identificación, minorías de género. Va a haber un grupo de personas transgénero que son hombres, pero que se identifican con el otro género. Pero no todos ellos son personas transgénero, no todos ellos tienen disforia. La disforia viene a ser esa incomodidad de la parte emocional con su sexo físico. Entonces, acá sin disforia, gran parte de los gender queen, de los andróginos
o no conformes con el género, y los que están con disforia de género son los que tienen ya un grado mayor de malestar dimensional. Y este grupo, que ya son las mujeres transexuales, es decir, hombres con caracteres sexuales primarios de varón, ¿no es cierto?, de sexo masculino, que quieren ser mujeres. Entonces, ellos, los que tienen con un grado de malestar extremo, son los que van a buscar terapia de reemplazo hormonal o además cirugía de transición para asumir el rol que desean asumir. Lo mismo va a pasar, miren, lo mismo va a pasar con el otro lado, es decir, con las mujeres cisgénero que van a ser hombres transexuales. Miren, es un continuo, o sea, miren, ¿cuánto son en realidad los pacientes que tienen disforia de género? Son pocos. Más son las minorías de género, los que tienen disforia, y realmente dentro de las mujeres los que quieren o los que buscan la transición. Estos cuadritos son bien interesantes para entender ese espectro, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a ir con un ejemplo. Desde que tenía aproximadamente 3 a 4 años, se había dado cuenta que le fascinaba vestirse con la ropa de sus hermanas, jugar con los juguetes de ellas, estar con sus amiguitas, etc. Lo había reprimido muchas veces hasta que decidió hacerlo a escondidas. Pensaba que de grande sería como su mamá, y en la adolescencia se vestía con la ropa de su madre, e hizo conciencia de que su cuerpo no le gustaba. Empezó a sentir disgusto y evitaba ver sus genitales porque le provocaban malestar. También se dio cuenta de que esa conducta era una urgencia, no solo por vestirse con prendas femeninas, sino por ser una mujer. No entendía lo que pasaba y empezó con crisis de ansiedad y tristeza. Ese pensamiento lo alteró mucho y decidió realizar actividades consideradas masculinas: fútbol, atletismo, box, etc. Lo mismo hizo con las mujeres. Sin embargo, no disfrutaba de estar con ellas sexualmente. Por mucho tiempo pensó que lo que tenía era homosexual, su orientación. Pero cuando un amigo que sí lo era salió del closet, se percató que los homosexuales no se vestían de mujeres, ni querían ser mujeres. Simplemente les gustaban las personas de su propio sexo. Comprendió entonces que estaba atrapado en un cuerpo que no le correspondía, porque su cerebro le indicaba que era una mujer en un cuerpo de hombre. Entonces, eso es una disforia de género. ¿Desde qué edad está apareciendo, chicos? 3 a 4 años. ¿Sí? Y miren, acá tenemos los criterios, ¿no? Lo más importante es que hay esa incongruencia, ese conflicto en niños, ese conflicto entre el género experimentado y el sexo asignado. O sea, no se identifica, ¿no? Entonces, el niño, ¿qué va a querer? Va a querer ser del otro género, va a vestirse como el otro género, va a tener preferencias por roles del otro género, preferencia por juguetes del otro género, rechazo a juguetes del propio género, preferencias por compañeros de juego del otro género, disgusto con la anatomía propia. Incluso el niño, siendo niño, no realiza la micción parado, sino se sienta, ¿correcto? Y deseo de características físicas de otro género. Y en los adultos, el conflicto entre el género experimentado y los caracteres sexuales primarios o secundarios. Y ese deseo de eliminar los caracteres sexuales primarios o secundarios, lo que les decía, ¿no? Una mujer, por ejemplo, empieza a vendarse las mamas para evitar que se puedan ver, ¿correcto? O le repugna o le genera bastante disforia el hecho de tener sus menstruaciones normales, ¿correcto? Y sentir que las características psicológicas son de otro género. Deteriora el funcionamiento y puede estar asociado con un trastorno del desarrollo sexual, ¿no? Es decir, por ejemplo, un hermafroditismo o una insensibilidad a los andrógenos, ¿correcto? Y el tratamiento y las consideraciones a tener. Este grupo de personas, ¿no es cierto?, que son minorías de género, tienen mayor frecuencia de trastornos psiquiátricos, más que todo por la estigmatización y la segregación de la sociedad, ¿correcto? Tasa de pensamientos de suicidio en personas transgénero llega hasta el 40%. Son un grupo poblacional de riesgo para el desarrollo de psicopatología. Entonces, ¿cuál es el tratamiento?
incluir tratamiento psicoterapéutico para tratar de temas de género, tratamiento hormonal y quirúrgico en el proceso de transición, seguido por un equipo multidisciplinario que incluye al psiquiatra, ¿correcto? En Lima, por ejemplo, ya hay unidades de hospitalización transgénero, ¿correcto? Y hay un equipo para poder administrar testosterona o estrógenos, de acuerdo a la patología. Pues yo acá, miren, les traigo una imagen, un asunto delicado, un niño de 5 años izquierda, al que se le asignó género masculino al nacimiento, pero que se identifica y se viste como una niña, pide que lo llamen ellas, sensibles a las necesidades de los niños con sentimientos transgénero. Un número creciente de padres, educadores y profesionales apoyan a niños como este. Pero aún hay todavía sociedad conservadora, ¿no es cierto?, que piensan todavía en esa clásica terapia de reconversión de origen psicoanalítico, donde se busca reconvertir cuando no tiene ningún tipo de evidencia científica. Entonces, acá viene el tratamiento a consideraciones. Y yo les invito a que vean esto, ¿no? Hay una revista internacional de salud transgénero y hay estándares publicados en 2022, Standard of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, versión 8. Y ahora, el 2026, del 8 al 13 de noviembre, se va a dar el 29º Simposio Científico de la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero en México. ¿Correcto? ¿Y por qué es importante esto, chicos? Porque, miren, estas son todas las recomendaciones respecto a la salud mental de la WPAD. O sea, esto no es... ¿Ustedes creen que de por sí hay ya 29 congresos? Y en todas estas, incluso en todas estas recomendaciones, hay un grupo de recomendaciones, por ejemplo, para la cirugía transgénero, para la cirugía de conversión. Hay un grupo de recomendaciones para el tratamiento psicológico y para la parte de salud mental. Entonces, lo que yo quiero que recuerden es que identifiquen estos cuadros y que no es una patología. ¿A qué me refiero, digamos, una patología? Sino que ya ha sido sacada de la parte de trastornos mentales, pero tienen que identificarla, ¿sí? Y acá les dejo esta última frase de Marco Aurelio.